Se suponía que sería un cumpleaños tranquilo. Nunca me gustaron las fiestas, así que solo había pedido una cena sencilla. Solo yo, mi esposo Mateo y su madre, Dolores. La mesa estaba puesta, las velas encendidas, y hasta me había esforzado por arreglarme, esperando un momento de calidez en un matrimonio que se había enfriado con los años. Pero el aire estaba tenso antes de que la comida tocara los platos. Dolores tenía esa expresión de labios apretados que usaba cuando se preparaba para regañarme, y Mateo no dejaba de juguetear con su teléfono, evitando mirarme a los ojos. La cena se descarriló rápidamente. Vivíamos en un pequeño piso, en Valladolid, uno que habíamos conseguido con la ayuda económica de Dolores, algo que ella nunca me dejaba olvidar. La comida que había preparado, un cocido castellano que me había tomado horas hacer, apenas fue probada. Dolores comenzó con sus habituales comentarios pasivo-agresivos sobre el trabajo que había perdido en la editorial hace meses, las tardes perezosas que pasaba en casa, el dinero que supuestamente desperdiciaba en tonterías. Intenté mantener la compostura mientras cortaba un trozo de pan, pero entonces Mateo se unió. «Nunca aportas nada, Lucía», dijo con voz cortante. «Todo recae en mí y en mi madre. ¿Crees que no veo cómo gastas en ropa mientras yo me rompo? ¿La espalda en la constructora?» Sentí que las paredes se cerraban. El pan que sostenía se quedó inmóvil entre mis dedos. Afuera llovía. Podía escuchar las gotas golpeando contra la ventana del comedor. Ese sonido que normalmente me relajaba, ahora parecía amplificar cada palabra hiriente. 3 meses sin trabajo y ni siquiera has intentado buscar algo en serio. Continuó Mateo, su rostro enrojecido por el vino barato que habíamos comprado para la ocasión. Siempre con excusas. He enviado más de 50 currículums, me defendí, sintiendo un nudo en la garganta. El sector editorial está en crisis, lo sabes bien. Antes de que pudiera seguir defendiéndome, Dolores golpeó la mesa con la mano y gritó: «No, sirves para nada más que para ser un peso muerto para nosotros». Las palabras no solo dolieron, sino que rompieron algo fundamental dentro de mí. Dolores, con su pelo teñido de negro azabache y sus arrugas mal disimuladas bajo capas de maquillaje, me miraba con un desprecio que ya ni siquiera intentaba ocultar. Habían sido 5 años de matrimonio soportando sus pequeñas crueldades, sus comentarios sobre mi incapacidad para darle nietos, su constante recordatorio de que yo no era de buena familia como ellos, descendientes supuestamente de algún hidalgo castellano del que siempre presumía. «Quizás deberías irte unos días a casa de tu hermana», sugirió Mateo, pero su tono no era de sugerencia, era una orden, para que reflexiones sobre lo que quieres hacer con tu vida. Mi hermana vivía en Barcelona, a cientos de kilómetros. Sabía perfectamente que no podía permitirme un billete de tren para ir allí. «Es mi casa también», respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «He puesto tanto en este hogar como tú». Fue entonces cuando ocurrió. Antes de que pudiera recomponerme, Mateo se levantó y de una manera que nunca había visto antes, me agarró del brazo y me sacó de la silla. No era la primera vez que me tocaba con rudeza, pero nunca delante de su madre. Siempre había sido cuidadoso en mantener esa faceta oculta de los demás. Pero esta vez, algo había cambiado. Dolores no solo no intervino, sino que le ayudó, empujándome hacia la puerta de entrada. «No puedes hacer esto», grité, confundida, descalza, con el corazón latiéndome con fuerza. La calle estaba oscura. La lluvia caía con más intensidad. «Es mi cumpleaños, por Dios». Pero no les importó. En mi cumpleaños, me empujaron fuera de la casa que había llamado hogar durante 5 años, hacia el frío aire nocturno de noviembre castellano, sin siquiera dejarme coger una chaqueta. Solo llevaba el vestido negro que me había puesto para la ocasión, un regalo que el mismo Mateo me había hecho el año anterior, cuando las cosas aún parecían salvables. «Recoge tus cosas mañana, cuando no estemos», dijo Mateo antes de cerrar la puerta, «y devuelve las llaves al conserje». La puerta se cerró de golpe, dejándome en el rellano frío del edificio. Me quedé allí, temblando,
sin poder creer lo que acababa de suceder. Los vecinos, esos que siempre me saludaban con una sonrisa en el ascensor, mantenían sus puertas cerradas. Nadie quería involucrarse en problemas ajenos, típico de la comunidad donde vivíamos, donde las apariencias lo eran todo. Con manos temblorosas, abrí mi bolso, el único objeto que había logrado sacar conmigo. Dentro estaba mi móvil, mi cartera con apenas 40 euros y las llaves del coche, un viejo Seat Ibiza que había heredado de mi padre y que Mateo siempre había despreciado por ser un cacharro indigno. Bajé las escaleras descalza, sintiendo el frío mármol bajo mis pies. En el garaje comunitario encontré mi coche, mi único refugio en ese momento. Me senté en el asiento del conductor y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Era mi cumpleaños número 33 y estaba sola, expulsada de mi propia casa como si fuera un mueble viejo del que querían deshacerse. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Mi familia estaba lejos. Mis amigos se habían distanciado gradualmente durante mi matrimonio. Otra señal de alerta que había ignorado. Mateo siempre encontraba excusas para no socializar con mis antiguos compañeros, alegando que eran mala influencia o que hablaban mal de él a mis espaldas. Con el tiempo, me había aislado tanto que apenas quedaba nadie a quien pudiera llamar en un momento así. Encendí el motor del coche solo para tener algo de calefacción. La radio se activó automáticamente, sonando una canción de Alejandro Sanz que hablaba de corazones rotos. La ironía me hizo soltar una risa amarga entre lágrimas. Mi vida se había convertido en un cliché, en una de esas historias tristes que leía en las novelas que solía editar antes de perder mi trabajo. Pasé esa primera noche en mi coche, aparcado detrás de una gasolinera a las afueras de la ciudad, con nada más que mi bolso y mi teléfono, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que me redujeran a esto, y más importante aún, ¿qué iba a hacer ahora? Pasé aquella primera noche en mi coche, temblando no solo por el frío, sino por la incredulidad. La calefacción del viejo Seat apenas funcionaba, y tuve que encender y apagar el motor varias veces para no quedarme sin gasolina. Las luces de la gasolinera parpadeaban con ese tono fluorescente que hace que todo parezca irreal, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La rabia comenzaba a formarse bajo el manto de la tristeza, pero más que nada, me sentía humillada, arrojada como basura. Yo, Lucía Mendoza, licenciada en Filología Hispánica, editora respetada hasta que los recortes de la crisis acabaron con mi puesto, reducida a dormir en un coche con el estómago vacío el día de mi cumpleaños. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanillas empañadas, sentí un dolor punzante en el cuello por la incómoda posición. Abrí la guantera buscando algún caramelo olvidado o cualquier cosa que pudiera calmar el hambre, y encontré un paquete de galletas María a medio comer. Las devoré sin pensar, sintiendo cómo se deshacían en mi boca seca. Por costumbre, revisé mi aplicación bancaria, solo para ver si alguna de mis cuentas había sido vaciada. Sabía que Mateo tenía acceso a nuestra cuenta conjunta, esa que habíamos abierto con tanta ilusión cuando nos casamos y que ahora apenas tenía 100 euros. Fue entonces cuando lo vi. Las tarjetas de crédito de Mateo seguían vinculadas a nuestro perfil compartido en la aplicación, las suyas y las de Dolores, una pequeña ventana aún abierta. Nunca había hecho nada vengativo antes. En mi familia, mi padre siempre decía que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo nunca había entendido realmente ese impulso. Siempre había sido la pacificadora, la que cedía, la que perdonaba. Quizás por eso Mateo y Dolores pensaron que podían tratarme así, porque nunca había mostrado garras. Pero algo en mí se quebró esa madrugada en un aparcamiento de una gasolinera de las afueras de Valladolid. Con los dedos temblorosos por el frío y la determinación, accedí a la cuenta y congelé sus tarjetas de crédito, todas y cada una. Sabía que dependían mucho de ellas, especialmente Dolores, quien trataba las compras como una terapia,
llenando su armario de ropa que apenas usaba mientras criticaba mis gustos baratos. No me importó. Me habían echado, así que yo cortaría la comodidad que daban por sentada. No se trataba del dinero, se trataba de recuperar mi agencia, aunque solo fuera un poco. De demostrarme que aún podía hacer algo, que no estaba completamente a su merced. Cuando terminé, me quedé mirando la pantalla del teléfono, sintiendo una mezcla extraña de culpa y satisfacción. Una parte de mí, la que aún creía en él hasta que la muerte nos separe, me susurraba que estaba cruzando una línea, pero otra parte, quizás la más sabia, me decía que esa línea ya la habían cruzado ellos al tratarme como un objeto desechable. Pensé que eso sería todo. Una venganza mezquina y silenciosa, sobre la que reflexionarían mientras yo intentaba reconstruir mi vida. No esperaba que ocurriera mucho más, pero lo que siguió desenredaría todo lo que creía saber sobre Mateo, Dolores y, sorprendentemente, sobre mí misma. Pasé el resto del día conduciendo sin rumbo por la ciudad, deteniéndome en un centro comercial para usar el baño y comprar un café con los pocos euros que tenía en el bolso. La cajera me miró con curiosidad, probablemente notando mi aspecto desaliñado y el vestido de fiesta que aún llevaba puesto. Me senté en una mesa alejada, observando a las familias y parejas que pasaban, preguntándome cuántas de ellas ocultaban secretos oscuros tras sus sonrisas. Al caer la noche, decidí llamar a mi antigua compañera de la editorial, Carmen. Nunca habíamos sido íntimas amigas, pero siempre nos habíamos llevado bien. Respondió al tercer tono, sorprendida de escucharme después de tanto tiempo. ¿Lucía? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo explicar todo lo que había pasado? ¿Cómo admitir ante alguien que tu marido te ha echado de casa como a un perro? Carmen, necesito un favor. Dije finalmente. ¿Podría quedarme en tu casa esta noche? Te lo explicaré todo cuando nos veamos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar su expresión, debatiéndose entre la incomodidad y la compasión. Claro, Lucía. Te mando la dirección por mensaje, ¿vale? La dirección llegó minutos después. Carmen vivía ahora en un pequeño apartamento en el barrio de La Rondilla. Aparqué cerca y subí, sintiendo la vergüenza arder en mis mejillas mientras le contaba una versión resumida de lo ocurrido. Ella me escuchó sin juzgar, me ofreció ropa limpia y un sofá donde dormir. Esa noche, entre sábanas prestadas y con el sonido de una ciudad que continuaba su vida indiferente a mi drama personal, lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, Carmen se fue temprano a trabajar, dejándome las llaves y diciendo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Me sentí agradecida pero incómoda, una intrusa en la vida ordenada de otra persona. Decidí que usaría ese día para ir a recoger mis cosas al piso, aprovechando que Mateo estaría en la constructora, y Dolores probablemente en su clase de pilates o en alguna de sus interminables reuniones del club de lectura, donde presumía de un hijo ingeniero y una nuera que desafortunadamente no puede tener hijos. Llegué al edificio poco antes del mediodía. El conserje, don Emilio, me saludó con normalidad, sin dar muestras de saber lo ocurrido la noche anterior. Subí en 1900 el ascensor, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba con cada piso que ascendía. Cuando llegué a la puerta de lo que hasta hace 24 horas había sido mi hogar, me quedé paralizada, incapaz de introducir la llave en la cerradura. Finalmente, respiré hondo y entré. El piso estaba en silencio, con los platos de la cena aún sobre la mesa, como si el tiempo se hubiera detenido. Vi mi cocido castellano, ahora una masa fría y congelada, testimonio de la celebración truncada. Me dirigí directamente al dormitorio y comencé a meter ropa en una maleta que encontré bajo la cama. No me permití mirar las fotos en las mesitas de noche, esas en las que Mateo y yo sonreíamos en alguna playa de Cádiz, cuando aún creíamos en para siempre. Estaba terminando de recoger mis cosas cuando escuché la puerta principal abrirse. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Pasos en el pasillo,
Luego la voz de Dolores. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso?» Me giré para encontrarla en el marco de la puerta del dormitorio, con su bolso de marca colgado del brazo y una expresión de indignación que habría sido cómica si no fuera tan aterradora. «Mateo dijo que podía venir a recoger mis cosas cuando no estuvierais», respondí, tratando de mantener la voz firme. «¿Y casualmente decidiste venir cuando yo estaba en el banco tratando de arreglar el desastre que has causado con nuestras tarjetas?» Su voz subió de tono, sus ojos pequeños y oscuros clavados en mí con odio puro. «¿Crees que no sabemos lo que hiciste? Vas a pagar por esto, Lucía». No respondí. Seguí metiendo mis pertenencias en la maleta, ignorando sus amenazas. Pero Dolores no estaba acostumbrada a ser ignorada. Se acercó y me agarró del brazo, sus uñas pintadas de rojo clavándose en mi piel. «Escúchame bien, niñata», siseó, «tú no eres nadie. Viniste a esta familia sin nada y te irás sin nada. Si crees que puedes jugar con nosotros, estás muy equivocada». Me solté de su agarre con un movimiento brusco, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «No, Dolores, escúchame tú a mí. Me echasteis como a un perro en mi propio cumpleaños. Lo que hice con las tarjetas no es nada comparado con lo que merecéis». Sus ojos se abrieron con sorpresa. Nunca le había hablado así. Siempre había sido dócil, sumisa, tratando de ganarme su aprobación imposible. Pero esa Lucía se había quedado en el rellano frío la noche anterior. «Sal de mi casa ahora mismo o llamo a la policía», amenazó, recuperando su compostura. «¿Tu casa?» «El contrato de alquiler está a nombre de Mateo y mío. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú, que ni siquiera vives aquí oficialmente». Fue un farol por mi parte. Sabía que si llamaba a la policía sería su palabra contra la mía. Y en esta ciudad, en este barrio, la palabra de Dolores Vega, viuda respetable del difunto notario Francisco Herrera, pesaría más que la de una editora desempleada. Cerré la maleta, cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Al pasar junto a ella, me detuve un momento. «Dile a Mateo que vendré a por el resto de mis cosas otro día y que cambiaré las contraseñas de las cuentas bancarias conjuntas». Salí del piso con la cabeza alta, sintiendo su mirada furiosa en mi espalda. En el ascensor, cuando estuve sola, me permití apoyarme contra la pared y respirar. No sabía de dónde había sacado esa fuerza, esa determinación. Quizás siempre había estado ahí, enterrada bajo capas de complacencia y miedo a estar sola. Pensé que eso sería todo. Una pequeña victoria en una guerra que ya había perdido. No esperaba que ocurriera mucho más, pero lo que siguió desenredaría todo lo que creía saber sobre Mateo, Dolores y, sorprendentemente, sobre mí misma. 2 días después de congelar las tarjetas, recibí una llamada de un número desconocido. La ignoré al principio, pensando que sería Mateo usando el teléfono de algún compañero de trabajo para acosarme, pero siguió sonando insistentemente. Finalmente, respondí mientras estaba sentada en un banco del Parque del Campo Grande, ese oasis verde en medio de Valladolid, donde solía pasear para despejarme cuando aún tenía una vida normal. «¿Señora Lucía Mendoza Herrera?», se preguntó una voz formal al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondí con cautela. «Le llamo del departamento de fraude del Banco Santander». Mi estómago dio un vuelco. «Necesitamos verificar algunas transacciones recientes en sus cuentas». La mujer comenzó a enumerar compras de alto valor. Un televisor de última generación, muebles de diseño, joyas, todos enviados a una dirección que no reconocí inmediatamente. El nombre en la cuenta era el mío. Mi corazón se desplomó. No había gastado ni un céntimo. «Yo no he realizado ninguna de esas compras», dije, sintiendo cómo mi voz temblaba. «¿Está segura?» «Tenemos registros de acceso desde su dirección IP habitual y las confirmaciones fueron enviadas a su correo electrónico».
Estoy completamente segura. Hace 3 días que no vivo en esa dirección. Las palabras salieron amargas de mi boca. La empleada del banco me explicó el procedimiento para denunciar el fraude y me recomendó cambiar todas mis contraseñas inmediatamente. Cuando colgué, me quedé mirando a la fuente del parque, viendo cómo el agua caía en un ciclo interminable, sintiendo que mi vida se desmoronaba a cámara lenta. Me dirigí a la biblioteca pública más cercana, esa donde solía ir a leer manuscritos cuando trabajaba en la editorial. La bibliotecaria, Pilar, me saludó con una sonrisa que se desvaneció al ver mi aspecto desaliñado. Madre mía, Lucía, ¿estás bien? No tuve fuerzas para mentir. No realmente, Pilar. ¿Podría usar uno de los ordenadores? Ella asintió, su rostro arrugado mostrando preocupación genuina. Claro, cariño. El número 7 está libre. Si necesitas cualquier cosa, estoy aquí. Me senté frente al ordenador y accedí al panel financiero online. Para mi horror, descubrí que había múltiples préstamos solicitados a mi nombre, no solo tarjetas. Habían abierto cuentas completamente nuevas bajo mi perfil. Préstamos personales, líneas de crédito, incluso una hipoteca sobre una propiedad que no conocía en un pueblo costero de Alicante. Mientras navegaba por el laberinto digital de deudas que se habían acumulado a mi nombre, recordé aquella vez, meses atrás, cuando Dolores me pidió que firmara unos papeles familiares. Estábamos en su casa, en ese caserón antiguo lleno de muebles oscuros y retratos de antepasados que parecían juzgarte con sus miradas pintadas. Ella había insistido en que era algo inofensivo, relacionado con el testamento del difunto don Francisco. Firmé sin leer detenidamente, confiando en la madre de mi marido, una mujer que siempre presumía de su rectitud moral y sus valores tradicionales. La traición había comenzado mucho antes de mi cumpleaños. Ahora entendía por qué se habían vuelto contra mí tan rápidamente. Me había convertido en una responsabilidad. Si alguna vez descubría el fraude, quedarían expuestos. Echarme no era solo crueldad, era estrategia. Habían construido un imperio silencioso de deudas sobre mi identidad, y congelar sus tarjetas había obligado a todo a salir a la superficie. Pero no iba a quedarme callada. Imprimí todos los documentos que pude, agradeciendo a Pilar cuando me prestó dinero para las copias. «Te lo devolveré, te lo prometo», le dije, sintiendo la vergüenza arder en mis mejillas. «No te preocupes por eso ahora», respondió ella, apretando mi mano. «¿Tienes dónde quedarte?» Le conté brevemente mi situación, omitiendo los detalles más humillantes. Ella escuchó con atención, su indignación creciendo visiblemente. «Mi sobrina tiene un piso pequeño que está vacío mientras estudia en Madrid», dijo finalmente. «Puedes quedarte allí hasta que resuelvas esto. No es gran cosa, pero tiene lo básico». Esa noche, dormí en un colchón prestado en un pequeño estudio en el barrio de Las Delicias. Las paredes estaban decoradas con pósters de grupos musicales que no conocía y fotos de una chica sonriente con sus amigos. La vida normal de alguien más, un recordatorio de todo lo que había perdido. Pero en medio de ese caos, algo estaba cambiando dentro de mí. La rabia estaba reemplazando al dolor, la determinación a la autocompasión. No era solo por el dinero o las deudas. Era por la violación fundamental de la confianza, por la manera en que habían usado mi nombre, mi identidad, mi futuro, como si no fueran más que recursos para explotar. A la mañana siguiente, presenté una denuncia en la comisaría. El oficial que me atendió, un hombre de mediana edad llamado Inspector Ramírez, me miró con lástima, inseguro de si mi historia sería tomada en serio. Pero las pruebas eran claras. Firmas falsificadas, direcciones IP vinculadas a la oficina, de Mateo, recibos de transacciones con el nombre de Dolores en notas de entrega. «Esto va a ser complicado, señora Mendoza», dijo el inspector, hojeando los documentos. «Son acusaciones graves contra personas respetables de la comunidad». «Lo sé, pero tengo las pruebas aquí mismo», insistí,
señalando los papeles sobre su escritorio. Han estado usando mi identidad durante meses, quizás años. Necesito que alguien me ayude a detenerlos. El inspector suspiró. Ese tipo de suspiro que te dice que ha visto demasiados casos similares acabar en nada. Haremos lo que podamos, pero le recomendaría buscar asesoramiento legal. Salí de la comisaría sintiéndome ligeramente más fuerte, pero aún desorientada. Caminé por las calles empedradas del casco antiguo, pasando junto a la catedral que tantas veces había admirado con Mateo cuando éramos novios. ¿Cómo podía la ciudad seguir igual cuando mi mundo se había hecho pedazos? Siguiendo el consejo del inspector, contacté con un abogado que ofrecía una consulta gratuita. Se llamaba Alberto Torres, un hombre joven con gafas de montura gruesa y una actitud directa que encontré reconfortante. Fue la primera persona que no me hizo sentir loca. Lo que han hecho es un delito grave, señora Mendoza, dijo después de revisar mis documentos. Suplantación de identidad, fraude bancario, falsificación. Tienen mucho que explicar. ¿Cree que tengo alguna posibilidad?, pregunté, aferrándome a la esperanza que sus palabras me daban. No solo tiene una posibilidad, tiene un caso sólido, pero debe estar preparada. Esto podría ponerse feo. Las personas como su marido y su suegra suelen tener recursos para defenderse. Le conté sobre mi situación financiera, o la falta de ella, preocupada por no poder permitirme sus servicios. Para mi sorpresa, me ofreció trabajar con un sistema de honorarios contingentes. Solo cobraría si ganábamos el caso. ¿Por qué haría eso por mí?, pregunté, desconcertada por su generosidad. Alberto se quitó las gafas y las limpió con el borde de su camisa antes de responder. Digamos que tengo cierta debilidad por los casos donde David se enfrenta a Goliat. Además, su caso es tan claro que sería casi un delito no ayudarla. En los días siguientes, Mateo y Dolores comenzaron a contactarme, primero con amenazas, luego con súplicas. Aparentemente, las tarjetas congeladas habían causado una reacción en cadena. Dolores había perdido pagos de artículos de lujo. Mateo había visto rechazados gastos de negocios. Su imagen se estaba agrietando, y ahora necesitaban a la mujer que habían descartado como basura. Mateo dejó mensajes en mi buzón de voz, su tono oscilando entre la ira y la falsa contrición. «Lucía, esto es ridículo. Vuelve a casa y hablemos como adultos. Lo del otro día fue un malentendido. Un malentendido. Como si echarme a la calle en mi cumpleaños pudiera catalogarse junto a olvidar comprar leche o confundir una cita. Dolores. Fue más directa en sus métodos. Se presentó en el estudio donde me quedaba, golpeando la puerta con tanta fuerza que los vecinos salieron a ver qué ocurría. No abrí, pero la escuché gritar a través de la madera. «Sé que estás ahí, ingrata. Todo lo que tienes nos lo debes a nosotros. Te sacaremos hasta el último céntimo». Después de que se marchara, la vecina de enfrente, una mujer mayor llamada Mercedes, tocó suavemente a mi puerta. «¿Estás bien, hija?», preguntó con ojos amables y preocupados. Esa mujer parecía poseída. Le ofrecí un café y, sin planearlo, me encontré contándole toda mi historia. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus manos arrugadas sosteniendo la taza como si fuera un ancla en la tormenta de mis palabras. «Mi marido también era así», dijo finalmente. 40 años aguantando sus humillaciones, creyendo que no valía nada sin él. Cuando murió, descubrí que la vida apenas comenzaba a los 60. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada. No quería esperar 40 años para descubrir mi valor. Pero no respondí a ninguno de los intentos de contacto. Quería verlos sudar. El abogado me aconsejó mantenerme en silencio hasta que se presentaran cargos formales. La fuerza que encontré en esos días me sorprendió. No era la mujer débil y dependiente que ellos pensaban. Estaba enfadada, estaba despierta, y no iba a dejar que me enterraran de nuevo. Alberto trabajaba incansablemente, recopilando pruebas, hablando con testigos, construyendo un caso que parecía más fuerte cada día. Yo, mientras
tanto, comencé a buscar trabajo de nuevo. Envié currículums a editoriales de Madrid y Barcelona, dispuesta a empezar de cero en otra ciudad si era necesario. Una tarde, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era el detective privado que Alberto había contratado para investigar más a fondo las actividades financieras de Mateo y Dolores. «Señora Mendoza, hemos encontrado algo que debería ver», dijo con un tono grave. «No solo han estado usando su identidad para préstamos, hay indicios de que podrían estar involucrados en un esquema mucho más grande. Otras personas podrían haber sido víctimas también». Ese descubrimiento fue como abrir una caja de Pandora. Lo que comenzó como un caso de fraude doméstico se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Y yo, la supuesta víctima indefensa, estaba a punto de convertirme en quien expusiera todo. Presenté la denuncia formal a la mañana siguiente. El juzgado de instrucción número 3 de Valladolid era un edificio gris e impersonal, con pasillos que olían a papel viejo y desesperación. Mientras esperaba mi turno, observé a las personas que me rodeaban. Parejas en proceso de divorcio, herederos disputando testamentos, víctimas buscando justicia, todos con la misma mirada perdida que yo probablemente tenía. Alberto llegó puntual, con un maletín de cuero gastado y una sonrisa tranquilizadora. «¿Lista?», preguntó, sentándose a mi lado en el banco de madera. «Nunca se está lista para... algo así», respondí, alisando arrugas imaginarias en la falda que me había prestado Pilar, la bibliotecaria. Era lo más formal que había podido conseguir para la ocasión. El juez que nos atendió, un hombre con el pelo canoso y expresión cansada, escuchó nuestra exposición con atención profesional. No mostró sorpresa ante las pruebas que presentamos. Capturas de pantalla de transferencias, documentos con firmas falsificadas, testimonios del banco. El fraude de identidad se había vuelto tan común en España que ya ni siquiera impresionaba a quienes administraban justicia. «Se admite la denuncia y se iniciará la investigación correspondiente», dijo finalmente, golpeando suavemente con su sello sobre el documento. «Dados los indicios presentados, procederemos a citar a los denunciados para declaración en los próximos días». Al salir del juzgado, sentí una mezcla extraña de alivio y temor. Las ruedas de la justicia habían comenzado a girar, pero sabía que Mateo y Dolores no se quedarían de brazos cruzados. Tenían contactos, dinero, influencia en la ciudad. Yo solo tenía la verdad y a Alberto. ¿Y ahora qué?, pregunté mientras caminábamos por la Plaza Mayor, ese espacio barroco que tantas veces había recorrido con Mateo durante nuestro noviazgo, cuando aún creía en sus promesas. «Ahora esperamos», respondió Alberto, ajustándose las gafas. «Y nos preparamos para la tormenta. Conociendo a personas como ellos, intentarán desacreditarte antes de que el caso avance». No se equivocaba. Esa misma tarde, recibí una llamada de Elena, mi antigua amiga de la universidad con quien había perdido contacto gradualmente desde mi matrimonio. «Lucía, ¿qué está pasando? Mateo está llamando a todo el mundo diciendo que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa, que has robado dinero y que necesitas ayuda psiquiátrica». Sentí como el estómago se me retorcía. «Elena, nada de eso es cierto. De hecho, él y su madre...» «Lo sé», me interrumpió. «Nunca me tragué ese cuento de matrimonio perfecto. Mateo siempre me pareció controlador. Y esa suegra tuya... Dios mío, un personaje sacado de una novela de Delibes». Su apoyo inesperado me hizo llorar. Allí mismo, en medio de la calle Platerias, con la gente pasando a mi lado y mirándome con curiosidad o indiferencia. Elena me escuchó sollozar al teléfono durante unos minutos, sin interrumpir, sin juzgar. «Voy para allá», dijo finalmente. «Dime dónde estás quedándote. No tienes que pasar por esto sola». Esa noche, sentadas en el pequeño estudio con pizzas a medio comer sobre la mesa y una botella de Ribera del Duero barato, Elena y yo reconstruimos años de amistad perdida.
Me contó cómo Mateo había disuadido sutilmente mis amistades, inventando excusas para cancelar planes, respondiendo mensajes desde mi teléfono sin que yo lo supiera, esparciendo pequeñas mentiras que fueron creando distancia. El aislamiento. Es la primera táctica de los abusadores, dijo ella, que trabajaba como psicóloga en un centro de atención a víctimas de violencia de género. Te separan de tu red de apoyo para que dependas completamente de ellos. Sus palabras iluminaron patrones que nunca había visto claramente. Pequeños incidentes que había justificado o minimizado cobraban ahora un nuevo significado. El control sobre el dinero, los comentarios despectivos sobre mi apariencia o inteligencia disfrazados de bromas, la manera en que consultaba cada decisión con su madre. ¿Cómo no me di cuenta antes? Me lamenté, sirviéndome otra copa de vino. Porque ocurre gradualmente, respondió Elena, apretando mi mano. Como la rana en la olla que no nota que el agua se calienta hasta que es demasiado tarde para saltar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Elena movilizó a antiguos amigos y compañeros que no tardaron en ofrecerme apoyo. Alguien conocía a alguien que necesitaba una editora freelance para un proyecto pequeño. Otra persona tenía ropa que ya no usaba. Un antiguo compañero de la facultad que ahora trabajaba en una revista cultural me ofreció hacer algunas reseñas de libros. Mientras tanto, Alberto siguió construyendo el caso. El detective privado, un hombre llamado Joaquín, con aspecto de haber visto demasiadas películas de cine negro, descubrió que Dolores y Mateo habían estado usando la identidad de al menos 3 personas más. Un primo lejano que vivía en el extranjero, una antigua empleada doméstica inmigrante que había regresado a Ecuador, y sorprendentemente, el propio padre fallecido de Mateo. Han montado una especie de carrusel financiero, explicó Joaquín en la pequeña oficina de Alberto, señalando un complicado diagrama que había dibujado. Usan el crédito de una persona para pagar las deudas de otra, y así sucesivamente. Es como un castillo de naipes, funciona mientras nadie retire una carta. Y yo retiré una carta al congelar sus tarjetas, dije, entendiendo finalmente la magnitud de lo que había desencadenado. Exactamente, asintió Joaquín. Y ahora todo se está desmoronando. Las citaciones judiciales llegaron a Mateo y Dolores una semana después de mi denuncia. Por lo que supe a través de antiguos vecinos, la notificación llegó en el peor momento posible, durante una cena que Dolores ofrecía a los directivos de la constructora donde trabajaba Mateo. La humillación pública fue inmediata. La estrategia de defensa de Mateo y Dolores se hizo evidente cuando recibimos los escritos de sus abogados. Intentarían pintarme como una mujer mentalmente inestable, resentida por un matrimonio fallido, que había accedido voluntariamente a que usaran mi nombre en esos préstamos. Incluso presentaron documentos con mi supuesta firma autorizando todas las operaciones. Son falsificaciones bastante obvias, señaló Alberto, comparando las firmas con documentos legítimos míos. Cualquier perito calígrafo lo verá en 2 segundos. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir, a través de Joaquín, que Mateo había estado teniendo una aventura con la contable de la constructora, una mujer llamada Verónica, a quien yo había conocido en alguna cena de empresa, y que siempre me había tratado con una amabilidad que ahora entendía era culpabilidad. Llevan al menos 2 años, me informó Joaquín, incómodo por ser portador de esa noticia. Él le ha prometido que se divorciará y se casarán. Parece que ella también está involucrada en el esquema financiero, aunque en menor medida. Curiosamente, la noticia no me dolió como hubiera esperado. Quizás porque ya estaba tan rota que una grieta más no hacía diferencia, o quizás porque en el fondo siempre había sabido que Mateo no me amaba realmente, que yo era solo una pieza conveniente en el rompecabezas de apariencias que él y su madre construían. Los intentos de intimidación no tardaron en llegar. Una noche, al volver al estudio, encontré mi coche con las ruedas pinchadas. Otra vez, recibí llamadas anónimas a las 3 de la madrugada. El buzón del edificio apareció forzado, mi correo robado.
pequeños actos de vandalismo que no podía probar que venían de ellos, pero que sabía que llevaban su firma. Alberto me aconsejó documentar todo, mantener un registro detallado de cada incidente y seguir adelante con la vida lo más normalmente posible. Es lo que más les molestará, dijo, verte continuar, no sucumbir al miedo. Era más fácil decirlo que hacerlo. Cada sombra en la calle me sobresaltaba, cada llamada desconocida aceleraba mi corazón. Pero también sentí crecer algo dentro de mí, una determinación que no sabía, que tenía, una fortaleza que emergía de las cenizas de mi matrimonio destruido. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza de la plaza de la universidad, vi a Dolores al otro lado de la calle. Iba vestida completamente de negro, como si estuviera de luto, su habitual maquillaje excesivo reemplazado por una palidez enfermiza. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No desvié la mía. Fue ella quien bajó los ojos y apuró el paso, como si hubiera visto un fantasma. En cierto modo, eso era yo para ella ahora, el fantasma de sus acciones pasadas, la encarnación de sus miedos presentes. Ya no era la nuera dócil que podía manipular, sino una amenaza real a todo lo que había construido. Esa noche, por primera vez desde mi expulsión, dormí sin pesadillas. La fecha del juicio se acercaba, y con ella la posibilidad de justicia. No sabía lo que me depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa. Nunca más permitiría que nadie decidiera mi valor o mi destino. La fecha del juicio llegó con la primera, helada de diciembre. El Palacio de Justicia de Valladolid se alzaba imponente frente a mí, sus columnas y escaleras de piedra más intimidantes que nunca bajo el cielo gris de Castilla. Entré en aquella sala no como una víctima, sino como alguien que luchaba por su nombre, por su dignidad, por su futuro. Alberto me esperaba en los escalones, impecable con su toga negra, un portafolios de cuero bajo el brazo y una expresión de serena confianza que intenté adoptar. A mi lado caminaban Elena y Pilar, que se habían convertido en mi familia improvisada durante aquellas semanas turbulentas. «Recuerda», me dijo Alberto mientras subíamos las escaleras, «no dejes que te provoquen. Responde solo a lo que te pregunten, sin emoción. La verdad está de nuestra parte». La sala del juzgado estaba más llena de lo que esperaba. Reconocí algunas caras, vecinos curiosos, antiguos compañeros de trabajo, incluso un par de periodistas locales. El caso había generado cierto revuelo en la ciudad. No todos los días la nuera de Dolores Vega, la viuda del respetado notario, acusaba a su familia política de fraude y suplantación de identidad. Mateo y Dolores ya estaban allí, sentados junto a su abogado, un hombre corpulento llamado Fernández que tenía fama de implacable en los tribunales. Mateo intentó parecer imperturbable, pero su pie golpeaba nerviosamente el suelo. Dolores, por su parte, había optado por su papel favorito, el de anciana frágil y afligida, vestida de luto riguroso, con un rosario entre los dedos y expresión de mártir. Parecía salida de una película de Buñuel. El juez Mendizábal, un hombre de unos 60 años con reputación de estricto pero justo, inició la sesión. Los procedimientos comenzaron con las declaraciones iniciales. Fernández pintó una imagen de mí como una esposa ingrata y desequilibrada, una mujer que, resentida por un matrimonio en deterioro, había decidido vengarse con falsas acusaciones. Mi cliente, doña Dolores Vega, viuda de Herrera, ha sido como una madre para la denunciante, declaró con voz teatral. Le abrió las puertas de su familia, la trató como a una hija, y en cuanto a don Mateo, ha sido un esposo ejemplar que solo buscaba proteger a una mujer con evidentes problemas emocionales. Alberto se mantuvo sereno, esperando su turno. Cuando le llegó, se levantó despacio, se ajustó las gafas y habló, con una claridad que contrastaba con la grandilocuencia de Fernández. Señoría, este caso no trata sobre un matrimonio fallido.
Trata sobre delitos tipificados en nuestro Código Penal: suplantación de identidad, falsificación de documentos y estafa. Los hechos son claros y las pruebas irrefutables. Las primeras horas se dedicaron a los testimonios de testigos. Un perito calígrafo confirmó que las firmas en los documentos financieros no eran mías. Un técnico informático demostró que las solicitudes de préstamos se habían realizado desde ordenadores registrados a nombre de Mateo y Dolores. La responsable del banco testificó sobre las irregularidades en las cuentas y cómo las sospechas surgieron cuando intenté congelar las tarjetas. Cuando fue mi turno de subir al estrado, sentí todas las miradas sobre mí. Las piernas me temblaban bajo la falda gris que Elena me había prestado para la ocasión. Me senté, juré decir la verdad, y comencé mi relato. Hablé con voz clara, sin dramatismos, detallando los hechos. Cómo me habían echado de casa en 1960, mi cumpleaños, cómo descubrí las deudas a mi nombre, cómo recordé aquellos documentos que firmé confiando en mi suegra. Durante mi testimonio, me negué a mirar directamente a Mateo o Dolores, pero podía sentir su presencia, la tensión que emanaba de ellos. Fernández intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio, insinuando que había accedido voluntariamente a los préstamos para financiar gastos personales, sugiriendo que tenía problemas con el juego o incluso drogas. ¿No es cierto que usted abandonó voluntariamente el domicilio conyugal tras una discusión porque mi cliente descubrió sus deudas de juego?, preguntó con falsa cortesía. No es cierto, respondí sin alterar mi voz. Nunca he jugado, ni siquiera a la lotería de Navidad. Pueden comprobar mis movimientos bancarios. Cada euro está justificado. Cuando Mateo subió a declarar, intentó mantener su imagen de esposo preocupado. Con voz que pretendía ser afligida, habló de sus supuestos intentos por ayudarme con mis problemas, de cómo la situación se había vuelto insostenible. Solo ahí. Intentábamos protegerla, dijo, evitando mirarme directamente. Las deudas eran suyas, pero decidimos ayudarla. Quizás fue un error, pero lo hicimos por amor. Alberto lo destrozó en el contrainterrogatorio. Con preguntas precisas, expuso las contradicciones, las fechas, imposibles, los testimonios que lo contradecían. Cuando preguntó por Verónica, la amante, vi cómo el rostro de Mateo palidecía y Dolores se tensaba visiblemente en su asiento. ¿Qué relevancia tiene eso para este caso?, intervino Fernández, claramente alterado. Toda la relevancia, señoría, respondió Alberto con calma. Demuestra el motivo. El señor Herrera planeaba una nueva vida con otra mujer y necesitaba liquidez sin alertar a su esposa. Usar la identidad de la señora Mendoza era la solución perfecta. El testimonio de Dolores fue un espectáculo en sí mismo. Alternó entre lágrimas y indignación, entre fragilidad fingida y ataques apenas velados. Me describió como una manipuladora que había intentado separar a madre e hijo, una mujer estéril por elección, que se negaba a darle los nietos que merecía. Siempre supe que no era suficientemente buena para mi Mateo, dijo entre sollozos, teatrales. Pero intenté quererla como a una hija, y así me lo paga, con estas calumnias. Pero su actuación se desmoronó cuando Alberto presentó el testimonio del detective y las pruebas de que no era la primera vez que utilizaban este esquema. Las otras víctimas, especialmente la antigua empleada ecuatoriana, habían proporcionado declaraciones devastadoras. Al tercer día del juicio, el ambiente había cambiado notablemente. La prensa local, que al principio había sido cautelosa, ahora publicaba titulares cada vez más desfavorables para Mateo y Dolores. Fraude familiar. La nuera contra el imperio Herrera, rezaba el Diario de Valladolid. Incluso el periódico más conservador de la ciudad, tradicionalmente reverente con la familia Herrera, comenzó a cuestionar la versión de Dolores. Finalmente, tras escuchar todos los testimonios y revisar las pruebas, el juez Mendizábal se retiró a deliberar. Fueron las horas más largas de mi vida.
Alberto y yo esperamos en una cafetería cercana, apenas hablando, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pase lo que pase, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Has demostrado una valentía extraordinaria, Lucía. Pocas personas se habrían atrevido a enfrentarse a una familia con tanto poder en esta ciudad. No fue valentía, respondí, mirando el café frío que no había sido capaz de beber. Fue supervivencia. Cuando regresamos al juzgado para escuchar el veredicto, la sala estaba aún más llena que antes. Mateo y Dolores fueron los últimos en entrar, sus rostros tensos, evitando las miradas de los presentes. El juez Mendizábal no se anduvo con rodeos. Tras examinar todas las pruebas presentadas, este tribunal encuentra a los acusados, Mateo Herrera Vega y Dolores Vega, viuda de Herrera, culpables de los delitos de falsificación de documentos, estafa continuada y suplantación de identidad. Un murmullo recorrió la sala. Sentí que el aire volvía a mis pulmones después de semanas de contenerlo. Las sentencias fueron leves, como suelen ser en estos casos en España. Arresto domiciliario, servicios comunitarios, multas económicas, la obligación de saldar todas las deudas contraídas fraudulentamente a mi nombre. Pero el daño a sus reputaciones fue irreversible. Dolores perdió su posición en la Asociación Cultural Castellana, ese círculo social exclusivo que tanto valoraba. La constructora donde trabajaba Mateo lo despidió esa misma tarde, temerosa del escándalo. Se convirtieron en parias en su propio círculo social, y la noticia se extendió como la pólvora. Al salir del juzgado, una periodista local intentó entrevistarme. Decliné amablemente, pero al girarme vi a Mateo apresurándose hacia el aparcamiento, evitando a los reporteros. Impulsada por algo que no pude nombrar, lo seguí. Mateo. Lo llamé cuando estaba a punto de entrar en su coche, un BMW negro, que siempre había sido su orgullo. Se detuvo, sorprendido, como si no pudiera creer que yo le dirigiera la palabra voluntariamente. «¿Qué quieres?», preguntó, con una mezcla de hostilidad y resignación. «Solo quiero entender por qué. ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué te casaste conmigo si esto era lo que planeabas?». Soltó una risa amarga, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Luego, acercándose un poco, susurró: «Nunca se suponía que debías luchar. Eras perfecta, sin familia influyente, con pocos amigos, completamente enamorada de mí. Fácil de controlar, fácil de usar y fácil de descartar cuando ya no sirvieras». Esa frase resonó más fuerte que cualquier cosa que me hubieran gritado. Jamás. No fue solo la traición, fue la creencia de que yo estaba demasiado rota para levantarme. Y sin embargo, allí estaba, de pie, mientras él huía. Regresé junto a Alberto, Elena y Pilar, que me esperaban en las escaleras del juzgado. El cielo de Valladolid se había despejado, mostrando un azul intenso que parecía promesa de algo nuevo. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía enfrentarlo con mis propias fuerzas. La reconstrucción llevó meses. Con la indemnización que recibí tras el juicio, logré alquilar un pequeño apartamento en el barrio de La Rubia, lejos del centro donde vivían Mateo y Dolores, pero lo suficientemente cerca de todo como para sentirme parte de la ciudad, que, a pesar de todo, seguía considerando mi hogar. Era un tercer piso sin ascensor, con techos altos y ventanas que daban a un parque donde los niños jugaban por las tardes. No tenía los muebles de diseño ni los electrodomésticos de última generación a los que me había acostumbrado en casa de Mateo, pero cada objeto en él, desde el sofá de segunda mano hasta la vajilla desparejada, era mío, realmente mío. Poco a poco, fui reconstruyendo también mi vida profesional. Comencé haciendo pequeños trabajos freelance como correctora para una editorial de libros de texto. El sueldo era modesto, pero el director, un hombre llamado Santiago que había conocido mis trabajos anteriores, confiaba en mí y me fue asignando proyectos cada vez más complejos. Eventualmente,
Me ofreció coordinar una nueva colección de literatura juvenil, algo que nunca había hecho, pero que resultó ser exactamente lo que necesitaba, un desafío que me obligara a mirar hacia adelante. La terapia se convirtió en parte de mi rutina semanal. Al principio me resistí, pensando que podía superar todo sola, que no necesitaba que me arreglaran la cabeza, como habría dicho Dolores. Pero Elena insistió, y finalmente accedí a ver a una psicóloga que trabajaba en su centro, una mujer llamada Carmen, con una mirada compasiva pero firme y una capacidad asombrosa para hacer las preguntas precisas que derrumbaban mis defensas. El abuso no siempre es físico, me explicó en una de nuestras primeras sesiones. El control, la manipulación, el aislamiento, son formas de violencia que no dejan marcas visibles, pero que destrozan por dentro. Con su ayuda, aprendí a hablar amablemente a la mujer en el espejo que durante tanto tiempo había sido tratada como una carga, a reconocer las pequeñas victorias diarias, preparar una comida solo para mí, tomar decisiones sin consultar a nadie, gastar dinero en algo que me apetecía sin sentir culpa, a poner nombre a lo que había vivido, abuso emocional, gaslighting, control coercitivo, palabras que antes no formaban parte de mi vocabulario y que ahora me ayudaban a entender que lo que me había ocurrido no era mi culpa. La primavera trajo consigo una oferta inesperada. Una pequeña editorial independiente de Madrid me contactó para un puesto de editora literaria. Habían leído algunos artículos que había escrito para revistas culturales y les había gustado mi enfoque. El trabajo implicaba mudarme, dejar atrás Valladolid, pero también ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo. Dudé durante semanas. Valladolid era la ciudad donde había nacido, donde estaban mis recuerdos, mis nuevos amigos, la red de apoyo que tanto me había costado reconstruir. Pero también era el lugar donde cada esquina me recordaba a Mateo, donde podía encontrarme con Dolores en el supermercado o con antiguos conocidos que aún me miraban con esa mezcla de lástima y curiosidad morbosa. A veces hay que alejarse para poder sanar completamente, me dijo Carmen en nuestra sesión. Pero la decisión es tuya. ¿Qué es lo que realmente quieres, Lucía? Esa pregunta me acompañó durante días. ¿Qué quería yo, realmente yo? No la Lucía que intentaba complacer a todos, no la esposa de Mateo Herrera, sino la mujer que había emergido de las cenizas de ese matrimonio. La respuesta llegó una tarde, mientras caminaba por la orilla del Pisuerga, ese río que serpentea perezoso por la ciudad y que siempre me había traído calma. Acepté el trabajo en Madrid. La despedida fue agridulce. Elena, Pilar, Alberto y otros amigos que había recuperado o conocido durante mi proceso me organizaron una pequeña fiesta en un bar de tapas cerca de la Plaza Mayor. Hubo risas, lágrimas, promesas de mantenernos en contacto. Me regalaron un cuaderno con tapas de cuero, con una inscripción en la primera página, para que escribas tu propia historia. El traslado fue más sencillo de lo que esperaba. No tenía muchas pertenencias, y lo que no podía llevarme lo doné o lo regalé. El apartamento que encontré en Madrid, en el barrio de Malasaña, era aún más pequeño que el de Valladolid, pero tenía un balcón lleno de macetas con hierbas aromáticas que la anterior inquilina había dejado y que decidí adoptar como proyecto personal. La vida en Madrid resultó ser exactamente lo que necesitaba. El anonimato de la gran ciudad, el ritmo acelerado, la diversidad de personas y experiencias, todo ello me ayudó a redescubrirme. En la editorial, mi opinión era valorada. Mis compañeros me invitaban a tomar cañas después del trabajo. Poco a poco, fui construyendo una nueva red de amistades, relaciones basadas en intereses comunes y respeto mutuo, no en dependencia o manipulación. Y aunque no perdí contacto con mis amigos de Valladolid, Elena y yo hablábamos por teléfono, casi cada semana, y Alberto me mantenía informada de cualquier novedad legal. La distancia me permitió ganar perspectiva. Ya no sentía la necesidad de saber qué estaban haciendo Mateo y Dolores, si sufrían, si se arrepentían. Su colapso era su propia creación. Lo que importaba era que finalmente estaba libre de ellos, libre de su dinero, de su control, de sus mentiras. Mi cumpleaños siguiente
Lo celebré en mi balcón madrileño, con una pequeña reunión de amigos nuevos y viejos que habían venido desde Valladolid para la ocasión. Había preparado una paella, mi primer intento serio en años de cocinar algo elaborado para otras personas. No quedó perfecta. El arroz estaba un poco pasado y me excedí con el azafrán. Pero todos la comieron con entusiasmo y nadie hizo comentarios despectivos disfrazados de consejos, como habría hecho Dolores. Mientras servía el postre, un simple flan casero, Elena me entregó un sobre. «Llegó a tu antigua dirección en Valladolid», explicó. «El nuevo inquilino me lo dio cuando pasé por allí». El sobre contenía una carta de Mateo. Por un momento, dudé si abrirla. ¿Qué? Podía decirme que mereciera mi tiempo o atención, pero la curiosidad pudo más. «Lucía», comenzaba, «no espero tu perdón ni lo merezco. Solo quería que supieras que finalmente entiendo el daño que te causamos. Mi madre murió hace 2 meses, sola y amargada, sin haber aceptado nunca su responsabilidad. No quiero terminar como ella. Lo siento por todo. Mateo». Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo sin comentar nada a mis invitados. No sentí ni satisfacción ni dolor, solo una extraña paz. La muerte de Dolores no me alegraba, ni las disculpas tardías de Mateo cambiaban nada, pero confirmaban algo que ya sabía. Había seguido adelante mientras ellos seguían atrapados en su propia red de mentiras. Algunas noches, sentada en mi balcón con una copa de vino en la mano, pienso en aquel momento en que pulsé congelar tarjeta. No solo bloqueé una línea de crédito, me desbloqueé a mí misma. Lo que ellos pretendieron destruir se convirtió en mi principio, y en eso encontré algo que ellos nunca entenderán: paz. La última vez que supe de Mateo fue a través de una noticia en el periódico digital de Valladolid que Elena me envió. Se había declarado en quiebra y vendido la casa familiar para pagar deudas. La constructora donde había trabajado estaba siendo investigada por irregularidades fiscales. No sentí nada al leerlo, ni siquiera esa satisfacción amarga que alguna vez imaginé que sentiría. Su historia ya no era parte de la mía. Mi propia historia continúa escribiéndose. He comenzado a salir ocasionalmente, citas casuales sin expectativas ni presiones. He retomado viejas aficiones que había abandonado durante mi matrimonio: la fotografía, el senderismo, la escritura. Incluso he empezado a esbozar una novela basada vagamente en mis experiencias, un ejercicio terapéutico que quizás algún día tenga el valor de compartir. El otro día, mientras regaba las hierbas de mi balcón, el romero, la albahaca, el tomillo que ahora crecen vigorosos bajo mi cuidado, me di cuenta de algo importante. Ya no me defino por lo que me pasó. El trauma no ha desaparecido, probablemente nunca lo hará del todo, pero ya no es el centro de mi identidad. Soy Lucía Mendoza, editora, amiga, amante de los libros y del buen vino, mujer que está aprendiendo a confiar de nuevo, que comete errores y los acepta, que a veces todavía tiene pesadillas, pero que también sabe reír hasta que le duele el estómago. Mi cumpleaños siempre llevará consigo el recuerdo de mi exilio, pero también la chispa de mi renacimiento. Y eso, más que cualquier venganza o justicia, es mi verdadera victoria. Esta mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, me detuve frente al espejo. Vi las pequeñas arrugas que comienzan a formarse alrededor de mis ojos, el mechón de mi inocente canas que ha aparecido en mi sien izquierda, las cicatrices invisibles de batallas que libré y gané. Vi a una mujer que ha sobrevivido, que ha crecido, que ha aprendido a amar sus imperfecciones y a defender sus límites. Vi a una mujer que finalmente es libre. Y sonreí, porque ese fuego que una vez intentaron apagar, ahora arde más fuerte que nunca, iluminando un camino que solo yo puedo decidir recorrer.